11, November 10. Where was I? What's most difficult for me is trying to decide what to tell you and what not to. But I guess I have a while yet before you're old enough to even understand these tapes. They're more for me at this point, just so that I can get it straight. Gasolina, por favor. ¿Cuánto? Llena el tanque. Fill it up, sí. Should I tell you about your father? Boy, that's a tough one. Will it affect your decision to send him here, knowing that he is your father? If you don't send Kyle, you could never be. God, a person could go crazy thinking about this. I suppose I will tell you. I owe him that. Maybe it'll help if you know that in the few hours that we had together, we loved a lifetime's worth. Usted es muy hermosa, señora, y tengo pena decirle que me da $5 americanos. Pero si no, mi padre me va a pegar. What did he just say? He says you're very beautiful, señora, and he's ashamed to ask you for $5 American for this picture. But if he doesn't, his father will beat him. Pretty good hustle, kid. Cuatro. Sí, sí. Gracias. ¡Miren, miren! ¡Allá! ¡Viene una tormenta! What did he just say? He said there's a storm coming in. I know. ¿Qué tal? Ay, perdón. Uy. Aquí estamos los que somos, y somos los que estamos. Estamos. Así es. Ay, no pude checar sus comentarios. Por andar de godines nos derrotaron las máquinas. Más bien de burócratas, como señalaba Pranganón. A ver, es que no. Ay, son muchos. Pero a ver, ¿qué les pasó? ¿Están todos aquí? ¿Estamos todos aquí? Seguimos impactados. Bueno, pero no recordaba esa película. Sí, lo mismo digo, hay como detalles que no que no había, que ya se habían olvidado y que ahorita como que brincaron. Ajá, justo yo también cuando la volví a ver fue como de, ¿qué? ¿Esto pasaba en esa película? Yo solo me acuerdo de los balazos y de la persecución, pero no de muchas cositas.
Mm, No es lo mismo verla en Cine Permanencia Voluntaria de Canal 5 que ver que tantas películas. aparte les cortan muchas escenas, ¿no? Justo por los comerciales. Sí, No lo sé, pero Y la censura. censuran. Ah, bueno, también apto para pero niños a las 7, no, que era como 3, 4 de la tarde, ¿no? En la tarde. no. Muy bien. Pues bueno, empecemos. Nos acompaña María Eugenia Paz, no sé si está ahí. Ella en Sí, lugar aquí de... estoy. Ah, mira, buenas noches. Buenas noches. Ella es en sustitución de Ale. Ale es la gestora que nos da acompañamiento por la suscripción que tenemos. Bueno, más que suscripción, por justo el apoyo que tenemos a partir del programa para el que hacemos esas actividades, que es Colectivos Culturales Comunitarios. Y pues nada, mm, pues comencemos con justo sus apreciaciones. ¿Qué consideran que es importante de esta película para reflexionar sobre justo nuestra temática, que es la milpa? La milpa versus el cyberpunk. ¿Qué les detona? ¿Qué Tú, puede ser un argumento en pro y pos de la milpa, ¿no? De voltear a ver estos lugares. Sí, claro. Bueno, pues antemano, buenas noches. Agradecemos toda su presencia y su permanencia. Todo su tiempo Sí, es muy apreciado y pues bueno, gracias. increíble pasar esta película otra vez y pues bueno, recordar este ciclo de esta tercera temporada de la milpa contra el cyberpunk en este contexto de la pandemia y en este contexto pospandémico en el que estamos viviendo. Pues bueno, aquí en esta película dan justamente uno de los planteamientos iniciales es pues este fin del mundo. Me llama la atención que ahí haya sido en el 2029, el año que señalan, y recuerdo que la vaga vez que vi esa película, pues, bueno, ese detalle parecía muy lejos, ¿no? Tan lejano, pero ahora es increíble que estemos más cerca del 2029 que de 1984, que fue cuando se estrenó. Entonces, ahí me llama mucho la atención ese dato, que pues tal vez ya estamos en ese futuro en el cual vive Kyle Reese, ¿no? Justamente este futuro de las máquinas bueno, vamos a ir desarrollando porque el argumento que maneja lo maneja también otras películas del ciclo de cine. Y bueno, habíamos partido del principio de que México es una milpa gigante y es curioso que al final, bueno, llamando otra vez ese final, porque tampoco recordaba este final, de hecho creo que nunca le había puesto atención a esa película, así justamente por verla en televisión abierta, donde los comerciales, ¿no? Donde la censura limitan justamente este lenguaje visual que James Cameron pues hace gala, ¿no? Aquí justamente creo que hace mucho gala pues de esa genialidad que le reconocen, ¿no? Tantos premios, tantos filmes, desde su producción, desde el guión, desde la forma en la cual exige a sus actores que actúen, ¿no? Según sus capacidades, por ejemplo, el mismo Schwarzenegger, ¿no? Que pues efectivamente dotes artísticos no tiene porque él no es de formación actoral, sino que fue un físico-culturista que se llevaron al mundo del cine. Y pues de algún modo me parece, no sé a ustedes, que el director le pudo sacar la cualidad de máquina justamente por estas carencias actorales. Si lo vemos en otras papeles más o menos de la época, como por ejemplo cuando interpretó a Hércules, pues actúa prácticamente igual, ¿no? De un sujeto musculoso que posa, ¿no? Y ya. Y aquí lo hizo, pero como si lo fuera una máquina y lo hizo realmente muy bien. Nuevamente señalando la producción, que realmente es otros diferentes, bueno, ustedes lo comentarán, no pude percibir o apreciar algún tipo de efecto computarizado, ¿no? Por llamarlo de algún modo, realmente pura analogía en el cine, incluso hasta en el momento de la producción del cyborg, ¿no? Ya cuando se quita la piel y a lo largo durante todo este proceso. Y pues bueno, ahí como planteando los primeros argumentos y bueno, retomando justamente por qué Sarah Connor al final regresa a México, ¿no? ¿Por qué sale de Estados Unidos? Porque aquí es, bueno, está como este imaginario que hemos visto en otras series de que México es así como un lugar sin ley, escaparate
para los gringos. No sé, la verdad, qué idea tengan con respecto a nosotros o por qué creen que aquí se puede huir de la ley o como si no hubiera ley. Bueno, al menos para ellos, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema. El punto es que Sarah Connor huyó de la Matrix, huyó de la ciudad para venirse a resguardar a la milpa, justamente. Y bueno, más adelante para hablar de las líneas del tiempo que maneja Terminator, porque a partir de ahí, el discurso de las películas, de los multiversos y de los viajes en el tiempo, pues comienza a establecer reglas, ¿no? Por decirlo de algún modo. En este caso, cuando se puede viajar en el tiempo hacia atrás, pero ya no hay retorno, o cuando está esta otra variante, cuando se puede viajar en el tiempo y sí puede regresar al futuro, ¿no? Entre muchas otras. Bueno, hasta aquí el comentario y gustoso de escucharles. Gracias, Abdul. Abdul Adrián de Pránganos Pránganos. ¿Alguien más? Agregar nada más algunas cosillas al comentario. Empezaba el CGI en esa época. Se ve, por ejemplo, en los efectos de láseres, de rayos. Esos eran los inicios de los efectos por computadora. Y me gusta mucho que James Cameron tiene como esa estilo de, bueno, esa como, tiene su nombre, no recuerdo cómo se llama, pero que llama que su proyecto ya terminado, pues ya no lo vuelve a tocar, no como pues, este otro director de La Guerra de las Galaxias que cada 10 años, cada 5 años le mete mano en CGI. Y es como esta película, aunque sí se ve que ha envejecido, pero técnicamente se mantiene bien, envejece bien más bien. Y igual complementando de por qué los gringos viajan a México, lo comentaba yo con un amigo hace unos meses. Yo viví en Tijuana un rato, entonces, pues efectivamente, sobre todo el lado fronterizo y donde hay más ciudad, que es del lado oeste del país, pues era eso, era el viejo oeste en su antigüedad, ¿no? Entonces, todavía se tiene como esa mítica leyenda, ¿no? Del salvaje oeste sigue siendo como esa parte de México y Estados Unidos, entonces, pues sí, como lo mencionabas, sigue siendo como medio pueblo sin ley en su imaginario colectivo de ellos, de los americanos, de los gringos más bien. Uh-huh. Exacto. Ajá, mucho interesante tu aportación. Uh-huh. Luego nos cuentas cómo es la vida en la frontera, ¿no? Porque igual estaría interesante ver cómo es la vida por allá. Es padre, creo que es padre. Me quedo con cosas buenas. Es mucho intercambio cultural el que hay. Uh-huh. Sí, justo. Una perspectiva totalmente distinta porque estás en la ciudad más grande, la Ciudad de México, y luego la frontera también, que es una ciudad muy grande. Pero justo eso, Un de... intercambio. Ajá. También lo que mencionas de la mítica en torno a los lugares sin leyes, ¿no? Como si tienen toda esta idea del salvaje oeste todavía. Eso es también interesante saber cómo eso sí permea todavía, e incluso hasta en su discurso visual, ¿no? Aún permanece, aún sigue. Uh-huh. Exacto. Y sí, eso de los efectos especiales justo era la innovación que hacía James Cameron para el cine de ciencia ficción, de terror, porque sí hay partes que están medio terroríficas, amigos. Esa parte donde es la animación, que se ve la animación muy, muy chafa, a comparación de la animación que ya tenemos en la actualidad, sí está terrorífica, como está así la máquina caminando con sus ojos rojos. Sí, impactante, impactante. Creo que si la hubiera visto con atención de niña, sí me hubiera causado algún tipo de trauma. Sí. ¿Quién más? Bueno, si algo más que tengas que decir. Bueno, también con tener en cuenta esta perspectiva de que ya vimos la trilogía, ¿no? Bueno, es que son más, ¿no? Son como 6 o 7. La verdad es que solo conozco la primera trilogía, las demás no las he visto con atención. Pero justamente como nosotros ya tenemos las respuestas a muchas cosas que si solo hubiéramos visto la primera película no tendríamos respuesta, ¿no? Como justamente
quién fue Kyle, ¿no? ¿Quién es John Connor? ¿Cuándo nació John Connor? Porque aquí vimos justamente el momento en el que nació John Connor, pero de no conocer las siguientes películas, ese de gran detalle no lo sabríamos, ni quién es su papá. Y no, luego, obviamente, volviendo a estas las líneas de los viajes del tiempo, pues también volver o sea, regresar en el tiempo para engendrar a tu amigo, ¿no? Y no lo sepas. O sea, los únicos que sabían quién era el padre era Sara y John y Kyle, ¿no? Él nunca supo quién era el padre, solo supo quién era el hijo. Solo lo vivió, él vivió su línea del tiempo tal cual. Creció enamorado de la mamá. Exactamente, de la mamá de su Ya fue amigo. al pasado para poder llegar con ella y protegerla y salvarla en su idílico amor Pero de no solo futuro. eso, sino que John Connor, o sea, se la presentó, ¿no? Se la hizo saber, le hizo generarle la idea de que mira, es ella, ¿no? Tal cual. O sea, y él sabía que era su padre, ¿no? O sea, ¿te imaginas tener que lidiar con tu padre como tu amigo? Bueno, no, eso está muy loco. Me recordó mucho a ese capítulo de Futurama cuando Fry regresa y conoce a su abuela y, y se enamora de ella. Fry es su propio abuelo. Y resulta que es su propio abuelo, ¿no? No vi tanto Así es. Futurama, pero por ejemplo. Bueno. Y en este punto, o sea, y citando estos comentarios que dicen, al final, a pesar de que justo el mundo está en un completo caos y que cuando empieza la película, que este hombre está como justo siendo reclutado para viajar al pasado y viven como en unos túneles, como si fueran bunkers, ¿no? Con estos perros que también identifican a los cyborgs. Y demás, pues justo la gente vive con miedo, o sea, las personas no tienen tiempo de otro tipo de emoción más que el miedo y la opresión y el resguardo, no hay más, ¿no? Ser adultos para poder Sí, defender y vivir con la comunidad que está como justo haciéndole frente a ese presente que están viviendo en el 2029 que está a cargo de una lucha en la cual las máquinas parece que están ganando. Están ganando las máquinas en el momento presente que nos compete. pues esa es esa es la cuestión de la película en sí mismo. O sea, justo, justo ahorita que mencionaba lo de si es horror o es ciencia ficción, o sea, podríamos decir sin problema que es ciencia ficción. O sea, esto del horror, creo que mm, justo como lo dijo Pamela al principio, ha sido como objeto de polémica o como de discusión en en cuanto a la película, o sea, cómo catalogarla. Y respecto a eso, justo está leyendo algo que les vamos a subir también, que es de un libro de cine de ciencia ficción que se llama Mundo Drone, breve historia cyberpunk de las máquinas asesinas. Este se subirá hoy, muchachos y muchaches y muchachas. Perdón por poner a los hombres primero, pero también hace un análisis de eso, de hecho. Bueno, el punto es que justo habla de si es horror o ciencia ficción, así en unas líneas, y menciona el hecho de que, a diferencia de la ciencia ficción, en el horror como que sucede una especie de fatalidad, o sea, en el que pase lo que pase, o sea, de tarde o temprano te vas a enfrentar como a lo que provoca el horror, o sea, en las películas de horror. O sea, si vemos, no sé, que una película de horror así chafísima como Scream o cualquier película así, o sea, tarde o temprano, o Destino Final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, por ejemplo, en esas dos películas, por lo menos, o sea, sí, la constante es que al final de cuentas, o sea, todo termina con el enfrentamiento con lo que provoca el horror, ¿no? O sea, con la figura del horror en las películas de horror. Entonces, ahorita que estaban preguntando con la pregunta final, Pamela, si las máquinas le están ganando a la humanidad en nuestros días, o sea, más bien, no solo en nuestros días, sino que en la historia como
de nuestra especie, por así decirlo. O sea, hay una constante, digamos, no sé si no es lucha, pero es quizá para no llamarlo lucha, hay una constante relación, o sea, casi permanente con las máquinas, con las herramientas, y es lo que hemos estado hablando, ¿no? También. Entonces, en esta máquina, en esta película, creo que justo ese es el tema o la temática, eh, como global. O sea, incluso en las otras películas, como decían, hay otras películas de Terminator, pues sucede lo mismo. O sea, el punto o la historia de Terminator es justamente una rebelión contra las máquinas. Entonces, o sea, cuando preguntaba a Abdul que por qué Sara terminaba en México, y lanzaba esta pregunta también, también es interesante cómo en México, o sea, en México, que podemos decir que es un país tercermundista, lo voy a poner entre comillas porque así es como se dice en la voz popular, no tiene desarrollo de tecnología tan cañón como Estados Unidos. O sea, todas las escenas de Estados Unidos hay coches, hay luces, hay pues hasta un antro ahí con luces neón, hay una fábrica, hay estaciones de policía, patrullas, armas de muy alto calibre que se venden casi casi como en Oxxos. Esas armas son tecnología en sí misma y toda la tecnología que puedas encontrar en la película, contestadoras, Walkman, ¿qué más? No sé, teléfonos, o sea, llega a México Sara, es una escena como de, no sé, 10 segundos en comparación con toda la película, en proporción con todo lo que se muestra de Estados Unidos, es así una muy pequeña parte de la película, pero llega ahí y todo justo está sin pavimentar, sin tanta alarde pues de tener cosas, ¿no? Objetos variados. O sea, todo es desierto, solo hay una gas, e incluso se acerca un niño a venderle una. Ay, ¿qué vas? ¿Ya? Ya. Ya nada más para cerrar, o sea, el punto de la lucha contra las máquinas y la humanidad es justo o sea, las máquinas suelen asociarse al orden, es decir, las herramientas, las máquinas, los objetos en sí, pero más la tecnología así súper avanzada que conocemos, suele asociarse al orden, no sé, ¿cómo al orden? A lo que nos permite como dominar una cosa, una eventualidad. O sea, ¿qué tipo de tecnología nos permite controlar las cosas? Desde una regla que te permite saber cuántos centímetros tiene tu mesa, hasta, no sé, una bisturí o un robot. Ay, te nos vas. Como, ¿ya? ¿Ya? Ya, ya, ya. Dado que se conciben las máquinas como un objeto que te permite, una herramienta que te permite controlar, esta noción de un punto en el que las máquinas nos aniquilen es porque justo las máquinas nos permiten alcanzar como un nivel de perfección, ¿no? En este sentido, o sea, justo para cerrar con eso de por qué en México, o sea, se oye mucho de Estados Unidos en muchas películas y se oye a México que no tiene, por ejemplo, tanta tecnología y tanto poder, o sea, porque justamente la tragedia es esa, o sea, como que estamos constantemente huyendo de nuestro propio control, que nosotros propios diseñamos, además, que nosotros mismos diseñamos, además. Entonces, como que vi una serie de cosas al aire que son de las que pues, hemos estado nosotros hablando, es también de lo que se habla sobre Terminator, sobre la ciencia ficción y las máquinas y por qué la ciencia ficción y ya, sí. Pues sí, justo. Muy, muy interesante eso que mencionas, pero también hay que recordar que esta batalla contra las máquinas no es contra las máquinas en sí mismas, ¿no? Porque no es una batalla contra cafeteras, ¿no? Contra televisiones, sino son
una batalla contra una inteligencia artificial que se desarrolló por intervención humana, porque recordemos que eso nos las dicen, eso lo revelan en la película 3, que Skynet es justamente una invención humana y que fue liberada por seres humanos. Eso, y entonces eso no lo mencionan en la primera, pero entonces en ese sentido no es contra las máquinas en sí, sino contra la inteligencia que está dentro de esa máquina, dentro de la propia máquina. Entonces la máquina es en sí misma un contenedor. Y yo nuevamente volvemos a lo que habíamos hablado sobre la programación y aquel lenguaje que abordan las máquinas, ¿no? ¿Quién es aquella persona o ser que programa las máquinas? Porque en ese sentido la máquina no se programó a sí misma, ¿no? Es incapaz de programarse a sí misma. Solamente puede hacer aquello por lo que fue programada desde un principio por su creador. Por otra parte, también nuevamente esta parte de el contraste visual entre, justamente como lo menciona, en Estados Unidos, ¿no? Puras máquinas, tecnología, concreto, acero y armas por todas partes. En cambio aquí, estos 10 segundos de México, pues así un desierto enorme, ¿no? Y en ese sentido, México pues se ve como un escaparate de toda esa tecnología. En ese sentido, o sea, podría sonar absurdo, ¿no? Incluso hasta irónico, pero el tercermundismo nos respalda, ¿no? Nos resguarda de ese control, ¿no? De algún modo. Hay muchas películas que hablan de justamente este descontrol de las máquinas en una sociedad tan tecnificada, donde la sociedad huye justamente hacia el sur, hacia los lugares donde no hay máquinas, ¿no? Donde no hay tecnología, bueno, aparentemente, ¿no? Entre comillas. Entonces sí, esta parte, un ejemplo que podríamos mencionar sobre cómo otra vez esto aplica en la realidad, porque no, o sea, la ciencia ficción no surge de sí misma por sí misma, ¿no? Sino que surge de la realidad en sí, por eso decimos que a veces supera más bien la realidad supera la ciencia ficción, la contiene en sí misma. Pues esta es esta parte en la cual los satélites, no sé si, bueno, lo hemos hablado de estos satélites o esta red de satélites que se está poniendo sobre toda la atmósfera o que busca ponerse sobre toda la atmósfera para llevar el Internet a todo el mundo y que ahorita solamente está actuando o está funcionando porque ya está funcionando esa red de satélites global. En Estados Unidos, ¿no? Sobre los cielos de Estados Unidos. Ahí ya existe, ya es un hecho, ya se pueden ver redes de luces pasando por los cielos, ¿no? Si tú tienes telescopios, si tienes binoculares. Y resulta que aquí, pues no sé en cuánto tiempo voy a llegar, ¿no? O sea, tal vez, o sea, pueden ser años, pueden ser, no, es que ahora no lo tenemos y ellos sí, ¿no? O sea, estamos viviendo en dos realidades alternas totalmente, porque la conectividad que pueden llegar a tener ellos son de gigas, ¿no? O sea, imagínense cuántos de nosotros aquí tenemos una conectividad con acceso a gigabytes, ¿no? Tan solo a uno. Me gustaría conocer, ¿no? A esa persona. Normalmente, pues tenemos nuestro poderosísimo megabyte, ¿no? De la poderosísima TM, ¿no? Que nos esclaviza a todos los que, a donde no llega, ¿no? Sabes que eres su esclavo cuando es la única compañía que llega a ofrecerte el servicio de internet en tu casa, ¿no? Y muchas personas se tienen que obligar a eso, pero bueno, eso es otra cosa. Por ahí va, justamente muy interesante tu comentario, Prangana. Así es. Soshi, ¿estás por ahí? ¿Nos ves, nos oyes, nos sientes? O Dani, algo que quieras compartir. Mm, María Eugenia, tú que nos visitas por acá, ¿qué nos puedes compartir o opinar? Sí, pues también es, o sea, que trata sobre pura tecnología lo que se está haciendo, pero pues sí, desgraciadamente estamos en situación tercermundista porque no tenemos el avance de como de Estados Unidos. Exacto. Pues sí, justo a veces no sé qué grado tenga la tecnología de proveernos de seguridad, por ejemplo.
O sea que esta película habla mucho de seguridad, ¿no? De que la policía está muy presente según ahí tratando de defender como este suceso, pero en realidad la policía nunca hace nada, ¿no? Está sobrevalorada y no ayuda en nada. Simplemente, pues el primer punto que igual quiero evidenciar y justo por lo cual somos tercermundistas tal vez, es la adquisición de armas, o sea, cómo puede llegar a una tienda de armas y empezar a pedir cualquier tipo de arma y se la ofrecen. No es como, ah, sí, tenemos esta. Y todavía van a llegar más armas. No sé, es como, es sorprendente el tráfico de armas que hay en Estados Unidos, ¿no? Tanto para portarlas como también, pues, toda la parte armamentista que tienen desarrollando. Y eso a su vez, lo que comentaban en la sesión pasada, que justo la milicia está pegada a este tipo de desarrollo pues sí, inteligencia artificial o maquinaria, la estructura de máquinas. Y pues es la que, pues creo que tú, Cristiana, que justo es lo que pone el orden, ¿no? En las sociedades. Y al final, pues justo eh, cómo es tan importante el desarrollo de la inteligencia artificial, en este caso Skynet, que gobierna, o sea, se hace el todopoderoso de la sociedad en este futuro distópico y que en la actualidad existe ya también el desarrollo de leyes para poder defender o poder plantear la defensa para las inteligencias artificiales, ¿no? Como inteligencias autónomas ya no programadas, sino que justo hay una especie, porque no sé el término ahorita, pero una especie como de independencia de estas máquinas ya, como para poder ellas ser autónomas. Entonces, Comunidad autónoma cyborg. exacto, o sea, este tal vez ya lo dijiste y ya va a existir en algún momento de la historia del tiempo de la humanidad, Eso, pero sí, o sea, al final es como la evolución que tenemos nosotros dentro del Homo sapiens y Homo sapiens sapiens y Homo sapiens no sé qué, o sea, toda la evolución que vamos teniendo, pues al final también a una inteligencia artificial o mecánica, o sea, nosotros tal vez somos parte de la evolución y de la creación de el perfeccionamiento de una máquina, pero justo cuando una máquina puede crear esos algoritmos que al final funcionan como medios de razonamiento, también pueden comenzar a generarse a sí mismos, ¿no? Así como nosotros. Y por eso, en vez de regresemos al campo, amigos. o sea, Pero eso es para regresar a la milpa, sí. pues, o sea, sí. Es que ese es el meollo, y de hecho lo vamos a ver también en Matrix y luego Animatrix. La comunidad autónoma cyborg, que ahorita decimos coterreando, o sea, es algo que se discute, ¿no? Esta es una forma en la que se discute, o sea, esta película, en la que las máquinas dominan, porque llegaron a la conclusión de que la humanidad era una amenaza. Y entonces, como crearon inteligencia, bueno, como ya son inteligentes, autónomas las máquinas, tomaron la decisión sin preguntarnos aceptar o no aceptar, ¿no? Como cuando sale la ventanita en tu computadora. Sino simplemente ellas tomaron la determinación de hacerlo. Entonces, esa es una forma en la que se discute eso. En Matrix, por ejemplo, se discute de otras formas. Sí, sí se discute un poco así en ese sentido también, pero en la serie animada se discute en el sentido de esto de las comunidades de cyborgs que justo cobran conciencia. Y ahorita que hablabas de la evolución, resulta interesante porque, o sea, se podría decir en esta película que ha llegado a un punto de evolución en el que por la razón que dijo Abdul, las máquinas, los humanos, las máquinas, la inteligencia artificial está por
por una inteligencia humana, o sea, por la intervención humana. Se me fue un poco el hilo de lo que iba a decir con este anuncio de... Ya sé, se me olvidó grabarlo y valimos. Bueno, lo que quería decir es que hay como una serie de visiones contrastantes. O sea, tenemos por un lado lo de máquinas, las máquinas, somos esclavos de las máquinas. Ujú. Somos esclavos de las máquinas y al ser esclavos de las máquinas, podría decirse que estamos siendo esclavizándonos nosotros mismos. Es decir, si nosotros producimos la máquina y la máquina nos esclaviza, por ejemplo, cuando estamos con nuestro celular todo el tiempo, o cuando estamos todo el tiempo jugando videojuegos, o como cuando estamos así lo que se conoce popularmente de esa manera, como, ay, deja de chatear, porque ya eres un vicioso. O sea, se tiene esa noción de las máquinas esclavizaron a la humanidad. Entonces, al tener esa visión, también es como la humanidad se esclavizó a sí misma mediante las máquinas. Entonces, esta es como la persecución constante que vivimos, ¿no? Como en la película. Se está escapando de esta esclavitud. Por otro lado, también se habla de la evolución de la humanidad se puede ver a través de sus máquinas. O sea, en los libros de historia nos ponen diferentes etapas y cómo se va caminando poco a poco más erguido la serie o las cadenas evolutivas de lo que ahora es el Homo sapiens sapiens. Y ya para ahí, ¿no? Cuando estamos totalmente erguidos y además es un hombre y además pues lo representan también de una forma muy icónica, simbólica, en el sentido de eso, ¿no? O sea, ponen así una unidad y esto es lo que somos en los libros de historia. Sin embargo, o sea, hay quienes estudian la evolución de la humanidad a través de las máquinas, de las herramientas que produce. Entonces, hasta la historia está periodizada de esa manera. Cada nueva invención de algo es un nuevo periodo así, incluso en los mismos libros de texto lo ponen así. O sea, no es como tanta casualidad, sino que justo, o sea, justo está esa otra forma de ver la línea evolutiva de las máquinas, no tanto como esta fatalidad, y eso es de lo que habla un poco el cyberpunk, no tanto esta fatalidad en la que debemos deshacernos de las máquinas para regresar a esa esencialidad que nos enseñan en los libros de texto, sino más bien para revisar, o sea, hacer una revisión de qué es lo que estamos haciendo. Si estamos queriendo destruir a las máquinas porque nos hacen tanto daño, ¿qué hay de esta noción justo de otorgarle a las inteligencias artificiales una autonomía? O sea, ¿por qué no serían merecedoras de eso? ¿Y qué tanto de colonialismo también incluso hay en el hacer eso? O sea, en el decir, no, las máquinas no merecen autonomía porque no son humanos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, se me fue un poco la onda, pero más bien quería hablar como de que hay estas dos nociones y de que justo el cyberpunk eh, interviene como en ese punto medio entre la máquina y la humanidad, en el sentido de que, o sea, también, pues, no es que dependamos así viciosamente de las máquinas, sino de que también las máquinas nos han servido para hacer lo que somos como humanidad. O sea, de destruir como, de subvertir como esta noción más bien, en la que la humanidad debe ser una unidad y debe tender solo a hacer esto y darnos cuenta de que también somos quizá un poco máquinas. O sea, en la película habla de que no puede sentir, pero que sí parece humano, hasta tiene mal aliento. Entonces están todas estas como cosas ahí confrontándose continuamente. Y entonces, ¿somos máquinas o somos humanos? Máquinas biológicas. Exacto. Quizá ya estamos, ajá, ¿qué tal si es que puede ser el planteamiento, ¿no? Tal vez esta idea de cyborg es como este primer paso, pero ¿qué tal si existen civilizaciones millones de años adelantadas que esa tecnología la llegaron a desarrollar a un punto en el que la hicieron orgánica, ¿no? Y en ese sentido podremos ser
máquinas conscientes, es decir, ya estamos programadas, limitadas a hacer aquello para lo que estamos programadas, capaz de mantenerse, o sea, de sostener su propia existencia y de reproducirse a sí mismas, ¿no? A través del tiempo. O sea, en ese sentido, si lo pensamos como tal, cumplimos con esas sentencias con las cuales se pueden entender o no a las máquinas. Exacto. Sí, pues al final somos parte de una ingeniería biológica y química. Y no sé si eso sea una máquina, ¿no? También existe el término de biomecánica para el cuerpo. Entonces, somos máquinas y Pues somos... es que, Ajá, adelante. es que sí, bueno, sí está interesante ese planteamiento de el humano como parte de la máquina o como una máquina. De hecho, en algunas materias de las ciencias biológicas, ¿no? Lo trabajan así. Lo trabajan, por ejemplo, como estructura y función, anatomía, análisis de órganos, ¿no? División por órganos, no sé, todas estas partes siempre las trabajan así como por estructura. Es bien chistoso, porque hasta los mismos estudiantes del área 2, pues hacen eso, o sea, nos ponen como un objeto inanimado y creo que hasta apenas como por el siglo XX empiezan a despertar y decir, ok, creo que no es completamente nada más el cuerpo, también hay algo que está extra, llamado alma o espíritu o conciencia o no sé cómo llamarle, porque la verdad es que no sé cómo llamarle, que nos da esta capacidad única de empezar a reflexionar y pensar como un ser diferente, ¿no? Por ejemplo, las máquinas actualmente, ¿no? No tienen esa capacidad. Inclusive si tú le dices a una persona, exacto, ¿no? Como esa chispa de vida. Si tú le dices a una máquina, oye, tengo este problema de, no sé, una sobrepoblación, con poca agua, con pocos recursos, enfermedades nuevas, ¿no? Variantes de tal cosa, la economía se está cayendo a pedazos, las estructuras sociales ya no funcionan. ¿Qué es lo que puede hacer? La máquina solamente te puede responder, mátalos a todos, o alguna situación así como bien exagerada en la que tú no vas a poder hacer más que decir, ok, pero eso no es ético, o no, no sé cómo llamarlo, ¿no? Este, ella no puede juzgar, a pesar de toda la capacidad que tiene, no puede juzgar precisamente como un humano. Y eso lo vemos, por ejemplo, ahorita que estaba hablando, no me acuerdo quién fue el que dijo que en la tercera, en realidad el humano era el que había programado a esta máquina, ¿no? Y pues en realidad, ¿cuál fue la solución de la máquina? Pues matar todo. Prácticamente eso fue la solución. Exacto. Entonces, a mí como que me causó mucho conflicto cuando dijo eso de la tercera parte, porque dije, ok, entonces sí está actuando como una máquina. No es tanto que sea una inteligencia completamente independiente. No, en su inicio o en su programación, ¿no? Ya tenía esa finalidad y pues está bien horrible porque el que está matando al humano es el mismo humano, habiendo programado a esta persona o a esta máquina así. Exacto, porque Eh, no medimos los alcances que puedan tener. Al final, a- tanto aquí como en la realidad nos damos cuenta que por más que podamos estar programados y hasta las personas, ¿no? Porque existe ese concepto de memoria corporal. O sea, aunque ya nuestro cuerpo va a reaccionar ante ciertos estímulos, siempre va a haber una cosa llamada libre albedrío y en las máquinas también pasa, ¿no? Hay momentos donde se sale de los comandos en los que puede funcionar
y de repente ya uno no sabe qué es, o sea, por qué es que tomó ese mecanismo de funcionamiento o qué es lo que está variando en la programación que, o sea, qué se insertó extra que está modificando el funcionamiento. Y es lo que nos plantean que pasa en Skynet. Ajá. Esto que mencionas es bien interesante sobre, pues es que efectivamente, ¿no? O sea, un humano programó a la máquina para matar a otro humano. Pero como lo menciona, esto es como, lo podemos ver como la meca de ese pensamiento, ¿no? O sea, crear a un cyborg, ¿no? Es decir, a alguien que puede ser una copia exactamente de mí y que haga todo aquello de lo que yo no sería capaz de hacer en persona. Si nos vamos hacia atrás en la historia, es justamente, esto lo hemos venido hablando, es el desarrollo de la humanidad. Stanley Kubrick lo menciona, lo volvemos a mencionar, cuando en su película, cuando se están enfrentando dos grupos de monos y de repente uno así se le ocurre entre la guerra campal agarrar un hueso, agarrar una costilla, un fémur y empezar a golpear a todos, ¿no? Entonces ahí agarró un instrumento que estaba dedicado para otra cosa y le dio un uso en específico. Y así a través del tiempo, ¿no? Con la invención del arco y la flecha, por ejemplo. Después ya más adelante con la invención de la pólvora, ¿no? Por ejemplo, que no era originalmente para ser usadas como armas, pero que después se le dio el uso de colonización justamente. Entonces tiene como esta finalidad. Sí, muy interesante ese comentario también. Creo Ujú. que, igual, llegando a la misma situación, creo que Isaac Asimov lo resuelve muy sencillo, pero a la vez muy complejo, con las 3 reglas de la robótica, donde pues te dice que en la tercera regla usted dice que las máquinas no pueden lastimar a los humanos y pues tienen que protegerlos. Entonces, yéndonos, partiendo de eso, pues nos vamos a la paradoja de que pues las máquinas van a hacer lo que sea para protegernos, incluso protegernos de nosotros mismos, y pues caer en el mismo círculo de que pues para protegernos de nosotros mismos, pues nos van a contener, ¿no? Y y pues eso, o sea, hasta qué punto también pues nosotros estamos programados y pues como los decía Pam, pues incluso pues hay neuroprogramación, ¿no? Entre las personas, entre la sociedad más bien. Ujú. Exacto. Sí, porque al final o sea, respondemos a un ordenamiento o a un mecanismo de sostenibilidad entre comunidad. El lenguaje es una parte de eso. Pero, Sí, sí, justo eso que dicen es parte de esa misma problemática. O sea, ahorita decías esta tercera regla que proteger a la humanidad, ¿no? ¿A costa de qué? Y entonces, a costa de contenerla a ella misma si es necesario, Mm. o sea, de hacerse daño a sí misma. Entonces, este principio así como de, creo que es como de la robótica, inteligencia artificial, toda esa onda, ¿no? Mm. Entonces, no nada más, pues no nada más está ahí. Siempre ponemos estos ejemplos como muy, ya son clichés, pero, o sea, sí como que lo que trata esta película es un poco esto, ¿no? O sea, el conflicto de máquinas contra humanos, que es, ya vimos, contra sí mismos, eh, en este afán, como dices ahorita, o sea, de incluso ordenar a la misma población para que no sea para sí misma una amenaza. ¿Hasta qué grado se hace esto? ¿Hasta qué o desde dónde podemos ver que esto empieza a pasar? Pues casi en todos lados. O sea, siempre ponemos el ejemplo como semáforos, estamos en semáforo rojo. y el semáforo es uno de ellos. O sea, es una especie de como de herramienta diseñada para contenernos a nosotros mismos. Esa es una tecnología, una máquina, como un algoritmo. O sea, no es algo así como tan tangible, porque es una reglamentación, pero o sea, es a lo que se le llama dispositivo. Todos los dispositivos son esos, o sea, lo que te ordena, dispositivos de control social. Entonces, todo lo es, o sea, sí decías el lenguaje, pero pues también una silla te tiene que ayudar a contenerte de ti mismo.
de tal manera que esa silla te permita sentarte de una manera tal, ya dije muchas veces tal, de una manera tal que no te des, que no te de, pues que no te disocie de el buen sentar, pero el buen sentar, o sea, ¿para qué? Para trabajar, para leer o para estar viendo la tele, o sea, esa es la configuración, ahí empieza justamente. La programación empieza mediante esos objetos que a ti te permiten funcionar de una manera. O sea, la inteligencia artificial así es como la cúspide ahorita, porque no conocemos ahorita nada más allá de eso. Y se habló de esto así en ficción, por ejemplo, en Terminator, o sea, o en, pues, no sé, en Matrix, ya lo vimos, o se habló de esto, no sé, en otras películas, en Metrópolis, de las que hemos visto, en Robocop, eh, pero, o sea, es parte de esa serie como evolutiva de las herramientas que sirven para producir una sociedad. Además, estamos como en el ciclo de hablar de producción. Justamente la producción de la sociedad viene de las máquinas mismas. La producción del alimento también, o sea, ya lo hemos hablado, del arado y todo eso. Toda la tecnología como agraria, pues para no empezar a como enlistar. Entonces, sí, o sea, podría decirse que las máquinas no piensan como humano, pero también de alguna manera el humano llega a pensar como máquina, por ejemplo, ahorita lo decíamos en el chat, cuando estás matando a las moscas, ¿no? Porque son una amenaza, y lo haces así despiadadamente. Hay quienes no lo hacen, deciden no hacerlo, pero no todos no lo hacemos. Y en tanto que no todos no lo hacemos, eso es parte de lo que es la humanidad. Y se programa así incluso a la tecnología. O sea, para no dejar pasar larvas, para no dejar que la comida se eche a perder, tenemos refrigeradores que matan o que ayudan a que ahí no se produzca la vida de la misma manera que afuera del refrigerador, incluso, así, despiadadamente. Hornos de microondas, encendedores. Entonces, como que todo eso va configurándonos. Así es. Algo que con lo que me gustaría ilustrar, algo de lo que mencionas muy, muy acertadamente, es justamente cómo las cosas o nuestras herramientas o el espacio que usamos configura las cosas que hacemos. Y retomando justamente este marco del 500 aniversario de la caída y la refundación de México Tenochtitlan, hoy hace 500 años se vivió el último día de libertad antes de 300 años de colonialidad. Mañana se celebra la capitulación según las fechas oficiales. Y pues como para mencionar, así un ejemplo de esto, que como mexas nos va a quedar muy claro, es justamente el cambio que hubo en la arquitectura que podemos llamar anahuaca o también prehispánica, a la arquitectura novohispana. A veces no nos damos cuenta de que eso que llamamos pirámides, que son teocalis, que son zonas sagradas, que son basamentos, no nos ponemos a pensar o a analizar, solamente las damos por hecho. Pero ahí hay un dato, si observamos bien, las estructuras más grandes y colosales no tienen interiores. Es decir, todas son exteriores y todas se suben por la parte exterior. Es decir, todas las ceremonias, toda la vida social se hacía directamente afuera de las construcciones. No había interiores. Es con la llegada de la colonialidad, con las catedrales, que surge esta idea de interior en las construcciones. Entonces, imagínense cómo ha de haber sido para los primeros ancestros decir, oigan, no manches, o sea, pues nuestro templo era el cielo, el sol, y de repente nos hacen entrar a una cueva gigante donde hay personas sangrando, donde hay personas sufriendo, donde te dicen que todo lo que haces está mal. Entonces, es una reconfiguración totalmente. Ahí lo puedo ver muy claro porque a partir de eso surgen pues la idea de interioridad y exterioridad, la idea del nosotros y el ustedes, la idea de los que estamos adentro, y lo podemos ver porque todas las fortalezas, todas las iglesias del siglo XVI son fortalezas, o sea, todas son fortalezas, y la idea de la otredad, ¿no? Entonces, justamente aquí podemos ver un parteaguas de cómo esta arquitectura, de cómo este espacio público, este espacio urbano, reconfigura las estructuras sociales.
Ahora bien, como lo mencionaba anteriormente, pues las computadoras ahora, ¿no? La idea de estar en casa resguardados, conectados, ¿cómo va a configurar en un futuro? Pues esta idea de sociedad, ¿no? De interacción. Así se va conformando a través del tiempo. Justo. Y para... No, sí, perdón. No, sí, que justo es como nos estamos reconfigurando ahora. O sea, los dispositivos o las herramientas o las máquinas que necesitamos para poder seguir vinculándonos y socializando a través de esta sana distancia y te cuido, me cuidas y cosas así, porque ya es como vamos a funcionar, porque ahora ya está operando o estamos operando dentro de un sistema o un algoritmo que es precaución, ¿no? Precaución con tintes de miedo y con tintes de pánico y paranoia, ¿no? Que es normal, o sea, es normal porque es algo nuevo. Pero cómo a partir de estos nuevos condicionamientos o nuevas tecnologías o nuevas maneras de ser y estar, creamos también espacios de armonía y donde no tengan que pasar este tipo de acontecimientos, donde un Skynet nos va a gobernar, ¿no? Donde evitar permitir que algo eh, artificial empiece a ordenar o a indicarnos cómo es que tenemos que comportarnos para estar a salvo de nosotros mismos. Bueno, por ahí lo pienso. Pero pues igual ya para cerrar, para ya no quitarles más tiempo de sueño, pues no sé, algún comentario cortito que quieran sumar. Yo quisiera agregar nada más, igual, ahorita viendo la película, eh, caí en cuenta de, igual, de las películas, bueno, que le siguen, cayendo en los spoilers, de que, pues, el propósito de Cal Reese era proteger a Sarah y a su vez, pues, proteger al elegido, ¿no? De cierta forma. Y, Futuro. ajá, y de eso mismo, pues, ver de que a pesar de todas las variables que sucedieron en todo este proceso, en de que no fue siempre la misma continuidad, o sea, el futuro siempre fue el mismo, siempre hubo el mismo destino, ese destino donde pues la humanidad cae ante las máquinas y, bueno, cae en guerra ante las máquinas y pues que siempre iba a haber eso, ¿no? De que hazle como le quieras hacer, pero siempre va a haber siempre va a ser ese mismo fin. Ujú, ujú. Es como en Doctor Strange cuando dice que existen distintos finales porque hay distintos multiversos, ¿no? O sea, aquí también puede ser que sí. Él ya no puede regresar al futuro porque justo él vino a cambiar el pasado y a partir de eso, pues ya no puede haber un futuro para él o un presente en el futuro que pueda como, en el cual pueda caber, ¿no? Tal vez por eso es que tiene que morir y por eso no se conoce. Pero yo, por ejemplo, bueno, yo siento que aquí es como un poquito diferente, al contrario, o sea, siempre va a ser como el mismo futuro. Ajá, ajá. Pues te digo, o sea, él no puede volver porque él se desprendió de ese futuro porque hacia allá se va a llegar. Entonces, eso sí o sí va a pasar, ¿eh? Y hacia el mismo futuro, es decir, o sea, es como así, de todas formas, así estaba sucediendo. O sea, igual no cambió nada, ¿no? Exacto. Exactamente, pudo haber venido o no, Ajá. y habría pasado lo mismo. O sea, pudo Terminator no haber existido y habría pasado lo mismo. Exactamente. O sea, en ese sentido, la máquina hizo su propio destino como los humanos, ¿no? Volvemos a lo mismo, volvió a estar en los límites de la humanidad. O sea, una máquina no puede ser diferente de su creador. Y eso es parte de la naturaleza, por ejemplo, hasta en el Rey León, ¿no? El ciclo sin fin. La naturaleza incluso no puede ser diferente a la naturaleza que la produjo. O sea, una planta es como el mundo que la rodea y se nutre de ese mundo. En ese mismo sentido,
sentido, o sea, posiblemente ahorita hemos estado hablando, igual ya para darle crank, de que las máquinas nos producen y es la naturaleza que de algún modo nos produce. Es algo artificial, pues, ¿qué es lo artificial, no? O sea, hemos hablado también de que no hay nada inorgánico, ¿no? Porque todo está producido dentro de todo el universo. Entonces, dentro de todo el universo, ¿qué es artificial? Si ese es el universo. O sea, ¿cuál es la unidad que se sale de esa unidad? Justo, o sea, yéndonos tan a lo macro, si Y que hay de lo si la digital, máquina lo al final de digital cuentas no sería como... como algo externo a nuestro cuerpo, como hablaba Abdul de la noción interior y exterior. Ujú. Ajá, ¿qué pasó, Isaac? Sorry, ahí o sea, estoy de acuerdo con que todo lo tangible, ¿no? Tiene un origen, natural, pero ¿y entonces qué hay de lo digital? ¿Eso sería lo verdaderamente artificial? Ahí está, ahí persiste. O sea, está ahí y tú lo estás haciendo uso de ello. No, eso no podemos decir que nos está llevando a otra dimensión. O sea, lo producen mediante cosas materiales, lo digital. No existe sin ninguna medialidad. O sea, ese es el punto. Nosotros no podemos existir sin la medialidad de las máquinas que nos produce como personas, como sujetos, como población, como sociedades. O sea, al final acá, o sea, al final, para terminar, más bien quisiera empezar con el principio. O sea, para salvar a la humanidad tienen que viajar en el tiempo, tienen que utilizar una tecnología. Está ese principio elemental. Para poder tú alimentarte, tienes que de alguna manera ideártelas para subir a un árbol y bajar una manzana. O si es un fruto muy específico que tiene espinas, quizá unas tijeras, ¿no? No lo sé. Para pelar el nopal, por ejemplo. Entonces, en esta película, y incluso quisiera regresar al principio de nuestro ciclo, 12 monos también viajan al pasado para salvar a la humanidad. Y no hay momento así en lo que hemos visto que nadie se salve sin usar alguna tecnología. O sea, al final sí es lo que nos tiene prisioneros, es lo que nos tiene así, pero quizá vamos a estar pensando en qué tipo de tecnología podemos diseñar para poder salir de donde estamos, para cambiar las cosas. Quizá la respuesta no está en destruir todas las máquinas. Quizá la respuesta es en producir una tecnología que nos permita como otra posibilidad más. Exacto. Pues sí, aquí la opción que proponemos con la milpa es la alimentación, ¿no? La alimentación y la nutrición para justo tener como esa, esa migración o esa transición de, pues, de lo de la vida que teníamos, o sea, que ya era con dispositivos y con máquinas, pero que ahora ya se está desarrollando en una virtualidad, ¿no? Ya más latente que como dices, Isaac, o sea, existe, no existe, es orgánica, no es orgánica. Está, es como los agujeros negros, ¿no? Están, pero no sabemos cómo funcionan, no sabemos cuál es su naturaleza y demás. Y ahí justo estaba pensando que para Interstellar voy a invitar a una amiga que es física y que justo habla como de estas teorías del tiempo, ¿no? De la quinta dimensión, de cómo el tiempo está desligado del espacio y bla, 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 bla. Entonces, pues nada, creo que pues vamos bien, amixes. Qué bueno que estuvieron aquí en la sesión. María Eugenia, un comentario o algo que nos quieras decir o aportar para estas sesiones. No, Esperamos pues contar contigo más. estuvo muy bien la película y pues muy bueno el debate. Muchas gracias por asistir, qué bueno que nos visitaste y esperamos pues tenerte más sesiones aquí. Sí, gracias a ustedes. A ti, que estés muy bien. Pues nada, si no tienen Gracias. algún otro Muchas comentario, gracias. Dani, para cerrar algo, o hasta aquí nos quedamos. Pues muchas gracias por estos ciclos. La verdad están muy buenos. Ay, qué bueno que les están gustando. Todavía faltan muchas pelis, así que pues nada, nos seguimos viendo por acá. Yay. Les paso la lista por el chat de WhatsApp
para que vayan pasando ahí su asistencia, por favor. Y pues nada, bonita noche, descansen todos. Un gusto verles y hablar con ustedes. Chao, igual, descansen todos. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego, buenas noches.